Nos acompaña, por supuesto, en esta sección Juan Becerra. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues en efecto, mañana 209 años de que nació Benito Juárez. Así es, día muy importante para todo México. Para toda América y para todo el mundo. Así es. Benito Juárez nació siendo testigo del surgimiento del México independiente y años después fue constructor de la República Mexicana, Quique, en una época muy complicada para la nación. El Estado mexicano era un incipiente. Había movimientos armados entre mexicanos por todos lados, invasiones extranjeras, nos impusieron una monarquía europea y además el país estaba totalmente dividido entre liberales y entre aquellas personas que querían establecer un sistema de vida anacrónico. Entonces, Benito Juárez nace en el año de 1806 en unas condiciones terriblemente adversas, se podrían llamar de esta manera, pero a pesar de ello se convierte en el constructor de nuestra nación. Oye, Juan, existen, por supuesto, Sí. Muchas versiones de su biografía, ¿no? Sí. De lo que hizo a lo largo de su vida, Sí. pero creo que el legado que nos dejó es el mismo y es muy importante recalcarlo, ¿no? Es importantísimo. Mira, Benito Juárez nace en la pobreza absoluta. Sí. Sus padres mueren cuando él era muy niño, se va a vivir además con un tío prácticamente de arrimado y era indígena todavía en el México virreinal. Por fortuna para él y por fortuna para la nación, se le escapa de un rebaño que cuidaba de su tío 2 borregos y entonces huye a la ciudad de Oaxaca a buscar cobijo con una hermana para evitar la reprimenda por parte de su tío. Su hermana lo cobija y también lo cobija la familia para quien ella trabajaba, los Maza, un matrimonio que lo acompañaron toda la vida. Y muchos años después, don Benito Juárez se casa con la hija de este matrimonio, bastante más chica que él. También un sacerdote protege a Benito Juárez, el sacerdote Salanueva, quien ve en él una gran inteligencia, pero sobre todo una determinación y una disciplina para imponerse metas y para cumplirlas. Y entonces tiene la esperanza de que entre al seminario y se convierta sacerdote. Y también, afortunadamente para la nación, esto no sucedió. Benito Juárez se convirtió en un abogado, con mucho trabajo pudo estudiar gracias a que Salanueva le permitió que lo hiciera en un momento en el que no cumplía con los requisitos, porque uno de los requisitos indispensables para estudiar en México era que la lengua materna fuese el español, y Benito Juárez aprendió a hablar español por ahí de los 10, 11 años. O sea, y como bien dices, datos biográficos de Benito Juárez hay por todos lados, hay muchos libros, y a los mexicanos nos los enseñan en la escuela de manera repetida. Entonces, como receta de cocina, ¿no? Vamos a parte de su legado, pero sí era importante sentar esto, ¿no? Sí. Las condiciones en las que nace Juárez. Juárez construye el México moderno. Juárez se da cuenta de que esta situación en la que se vivía en aquel entonces en la nación era insostenible y que México no iba a poder desarrollarse. Una persona que va de pastor, de campesino, y se convierte en alumno, se convierte en profesor, se convierte en abogado, se convierte en diputado, en prófugo, se convierte en exiliado, en presidente de la Suprema Corte, en ministro y en presidente de México, tiene una visión absolutamente amplia del panorama de la nación. Claro. Se da cuenta de que hay que abolir con absolutamente todos los monopolios. Se da cuenta de que México tiene que abrir sus puertas al comercio internacional. Se da cuenta de que los Estados Unidos son mejores amigos que enemigos, hay que tenerlos de aliados. Y se da cuenta de que México jamás iba a poder desarrollar en un estado en el que hubiese grandes diferencias entre la población. Y entonces, dentro de sus muchas políticas, protege al ciudadano mexicano y le otorga esa denominación, la de ciudadano, que era el registro civil. Y así, cualquier mexicano que nazca ya es reconocido y protegido por el Estado. Además, las personas se podían casar sin tener que acudir al yugo de la Iglesia Católica, sino que el Estado les reconocía su estado conyugal. Claro. Y bueno, Juárez se dio cuenta de que para poder mover esta nación tenía que destruir por completo pues las políticas que beneficiaban a unos cuantos y perjudicaban a muchos. Entonces se convierte en el constructor de la República. ¿Cómo? Pues quitándole los privilegios a los poquitos y otorgándoles el bienestar común a los muchos. Y para eso, pues hace políticas anticlericales, no porque tuviese un especial repudio hacia la iglesia o hacia la religión, cosa que jamás sucedió. Entonces, ¿cuál fue la razón? Mira, se dio cuenta de que en nombre de Dios el hombre cometía atrocidades y lo detuvo.
no lo permitió más. El clero tenía muchísimas propiedades. El clero Y era muy fuerte, ¿no? muy fuerte y estaba aliado con un sector de la población que quería establecer políticas anacrónicas que iban a impedir el desarrollo de México. Pero Juárez no fue antirreligioso, al contrario, Juárez respetó siempre que las personas pudiesen tener un Dios, pudiesen tener una religión. Estamos hablando de la persona que promulgó por el mundo entero la frase de tanto en los individuos como en los países, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y Juárez buscó imponer ese respeto a como diese lugar. Claro. Tanto que impuso, a veces antes de la percepción personal y subjetiva de la justicia, el orden, debido a que sin el último, el primero no puede existir. Y por supuesto que se hizo de grandes enemigos Benito Juárez porque atentó contra los beneficios de los privilegiados. Así es. También se le acusa, Quique, a Benito Juárez, hazme el favor, de atentar contra sus raíces, de atentar contra la identidad indígena. ¿Por qué? Porque dicen que quiso abolir los usos y las costumbres de poblaciones indígenas, cuando esto es totalmente absurdo. No, y él viene de ahí, ¿no? Él viene ahí, ¿Cómo? y como viene de ahí, precisamente, Claro. como bien lo dice, se dio cuenta de que la situación en la que vivían las poblaciones indígenas impedía el desarrollo y el crecimiento. Sí. Entonces impuso que se les enseñara español, impuso que dejaran viejas costumbres para adaptarse a la modernidad. Benito Juárez es un claro ejemplo de que el que se adapta al entorno sobrevive. Se dio cuenta de que las poblaciones indígenas estaban totalmente atrasadas, no atentó contra sus usos Y relegadas, costumbres, ¿no? sí, sino impulsó que se adecuaran a la modernidad y al contexto actual de aquel entonces en el país. Hay que recordar, hay que reconocerle a Benito Juárez que él es el gran constructor de nuestra nación. De un Estado que venía de ser incipiente y tormentoso, le dio viabilidad. Claro, así es. Sí. Un gran personaje que Sí. marcó, por supuesto, la historia de nuestro país y Así que es. hasta la fecha seguimos todavía teniendo pues este modo de vida, los mexicanos, ¿no? Sí, él sentó las bases Así del es. México actual, fueron construidas, sembradas por don Benito Juárez. Muchas gracias, Juan Becerra. No, gracias a ti. Como todos los viernes que nos traes importante información. Y es por eso, y también yo quiero aclararles que, bueno, el pasado lunes Sí. tuvimos día feriado, por supuesto, para conmemorar el Así día de es. mañana, 21 Así de es. marzo, el aniversario 209 del natalicio de este gran héroe, este gran personaje, don Benito Juárez. Muchísimas gracias, Juan Becerra. Gracias a ti.